Jueces capítulo 16, vamos a dar lectura del versículo 15 hasta el versículo 21 y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, que él le rapó las 7 huedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El versículo 20 dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y el versículo 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén y amén. Ya hemos orado, mis hermanos, por la palabra de Dios. Tome su asiento. Quiero predicarles, hermanos, bajo el siguiente tema, y es jugando con la santidad. Jugando con la santidad. Y mis hermanos, cuando hablamos de santidad dentro de las congregaciones, son mensajes acerca de la santidad, como que nos sentimos un poco atacados, nos sentimos presionados, o sentimos que a lo mejor el pastor o el predicador algo sabe y por eso va a hablar acerca de santidad, o por el contrario va a hablar acerca del pecado. Pero quiero decirles, hermanos, que aunque hoy día en muchas iglesias ya no se predica mensajes de santidad, en muchas congregaciones ya no se habla acerca del pecado, para muchas iglesias pasó de moda. He aquí, mis hermanos, que todavía sigue siendo el lema de esta iglesia: santidad a Jehová. Si usted lee acá, la palabra santidad aparece dentro de aquello que nos inspira, aquello que nos motiva dentro de nuestras metas. Tenemos que perseguir la santidad, buscar la santidad, mis hermanos, porque la santidad no solo es, hermanos, para confrontar nuestra vida, sino que la santidad en realidad nos abre las puertas del cielo. Hoy no traigo un mensaje de condenación, sino que un mensaje de libertad. Hoy no traigo un mensaje, hermanos, para reprocharle su pecado, sino para que demos un paso más adelante. Así que, mis hermanos, quiero que vamos viendo lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la santidad. En el capítulo 6 del libro de Romanos nos dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la santidad te liberta. Cuando practicas la santidad te abre la puerta de los cielos. Y hermanos, el primer llamado que Dios nos hace, y por eso es que hoy en día hay tantas iglesias que han surgido y que tienen gran éxito, porque llaman a las personas y le dicen: ¿sabes qué? Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un llamado de ministro, Dios tiene un llamado de pastorado, Dios te tiene un llamado para que seas cantante, para que seas evangelista, para que seas salmista. Ahora en algunas iglesias existe, y así diferentes títulos que le dan a la persona y le dice: ven, tú puedes ser útil. Y es cierto, pero el primer llamado que Dios nos hace, mis hermanos, como cristianos, cuando uno se bautiza, cuando uno recibe el perdón de los pecados, el Espíritu Santo, el primer llamado no es a ser pastor, no es a ser líder, no es a ser evangelista, sino que el primer llamado es a ser santo. Y el primer llamado que Dios nos hace es a buscar la santidad. Por eso, mis hermanos, en 1 de Pedro 1:15 dice: como aquel que os llamó es santo, sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. No solo en algunas cosas, no solo cuando voy a la iglesia, sino que dice en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está: sed santo,
porque yo soy santo. Es de la esencia de nuestro Dios la santidad, no es un adorno, hermanos, sino que es de la esencia de nuestra santidad. Por lo tanto, la presencia de Dios te santifica y sabe lo que hace, produce o saca lo mejor de nosotros. Ahí puedes ser un ministro ungido, cuando eres santo, cuando llevas una vida de santidad, puedes ser un adorador espiritual, puedes ser una madre con gracia en tu hogar, puedes ser un cristiano con poder, puedes ver milagros, porque estás llevando una vida en santidad. Mis hermanos, la santidad no es un adorno como hoy en día se dice en muchas iglesias, y no es una casualidad en algunos cristianos, ni tampoco, hermanos, es algo que está de más, sino que es un requisito para acercarnos a Dios. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, si es una palabra tajante, no da otra opción, dice: sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, si un día queremos ver a nuestro Dios, debemos buscar la santidad. Si un día queremos llegar al reino de los cielos, debemos practicar la santidad. Hermano, por eso en Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino que nos ha llamado a santificación. Así que el que desecha esto, el que desecha la santidad, dice Pablo a los tesalónicas, no desecha al hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermano, por eso de cuidar la santidad trae consecuencias. No da lo mismo, hermano, si usted está viviendo una vida de santidad o no la está viviendo. No da lo mismo si usted está buscando o no está buscando la santidad. Hermanos, en Deuteronomio 23:14, la palabra de Dios dice: porque el Señor tu Dios, y hablándole Dios al pueblo de Israel, dice: anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por lo tanto, le dice: tu campamento debe ser santo. Primero está la promesa, Dios va a estar contigo, pero hay un requisito: debe ser santo. Él anda en medio de ti para derrotar a tus enemigos de delante de ti, pero debe ser santo. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Hermanos, cuando Moisés murió, siguió Josué el liderazgo del pueblo de Dios, y Dios le dijo: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y le dijo: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Hermanos, y Josué se enfrentó a Jericó, y conocemos la historia. Ellos no fueron con bombas, no fueron con dinamitas, sino que con la alabanza a nuestro Dios cayeron los muros y obtuvieron victoria. Hermanos, y entraron a Jericó, dice la palabra de Dios, derecho y hacia adelante, y todo aquel que le hacía frente fue derrotado. Hermanos, y obtuvieron una gran victoria. ¿Sabe lo que pasó? El pueblo con júbilo alababa a Dios, vio las proezas de Dios, vio los milagros de Dios, vieron cómo Dios allí había sido con ellos con poder. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos iban a salir a conquistar todos los reinos, porque Dios le dijo: no solamente te voy a dar Jericó, sino que te voy a dar en las tierras del amorreo, del cananeo, del fereceo, del eteo, y te voy a dar las tierras del jebuseo. Todas van a ser conquistadas por ti. Entonces Josué se alistó, preparó un ejército y fueron a pelear con unos pueblos hermanos, con la tierra de los de Ai. Y dice la Biblia que mientras ellos fueron allí, fueron derrotados. Era un pueblo pequeño, era un pueblo que no tenía gran ejército. Solo fueron 3,000 hombres a pelear de los del pueblo de Israel, porque dijeron: va a ser una batalla fácil, pero tuvieron que salir arrancando. Y Josué rasgó sus vestidos y clamó a Dios y dijo: ¿por qué ocurre esto? Y aquí la palabra de Dios viene sobre Josué y le habla y le dice que habían ellos tomado el anatema. Y en Josué 7:21 vemos que Dios le dice: vi entre los despojos, le dice Dios: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hermanos, Dios no le iba a dar la victoria mientras hubiese pecado en el pueblo. Estamos, hermanos, en un tiempo de ayuno, de oración. Estamos en un tiempo de consagración a Dios. Estamos, hermanos, en un tiempo de dedicación a nuestro Dios. Y Él nos va a dar la victoria cuando en realidad en nuestra vida haya santificación. Dios está demandando santidad en nuestras vidas, mis hermanos.
Hoy en día en donde el evangelio, hermanos, se ha prostituido, disculpen la palabra, pero el evangelio se ha vendido, hermano. Se ha vendido por dinero, el evangelio se ha vendido por posiciones, el evangelio se está vendiendo por cargos políticos, mis hermanos. Debemos cuidar la santidad. Debemos cuidar, mis hermanos, porque eso es lo primero que el enemigo ataca. Porque una vez que el enemigo logra entrar, empieza a destruir. Empieza, hermanos, a causar división, empieza, hermanos, a causar daño. Y ahora en Josué 7:21 dice la palabra de Dios que Josué llamó allí a todos los hombres, a los principales, y cuando él los tuvo a todos reunidos comenzó a preguntarle, y llegaron finalmente a Acán. Y dijo, Acán dijo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Hermanos, la ciudad de Jericó era una ciudad anatema, era una ciudad pagana. Por lo tanto, Dios le dijo que no tomaran nada. Van a ir y conquistar Jericó, pero no toméis nada de ellos. Sin embargo, este hombre Acán, cuando estaban allí conquistando y revisando las tiendas, encontró este manto babilónico, encontró estas piezas de oro, y dice que él las codició y las escondió, hermanos, como si cuando uno ocultase las cosas se hubiese borrado. No, hermano, hay un Dios que mira todas las cosas. La palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están puestos sobre los justos de la tierra. Hay un Dios, mis hermanos, que todo lo ve. Hay un Dios, hermanos, que todo lo conoce. Y aunque allí Acán ocultó aquello debajo de su tienda, lo enterró para que nadie lo descubriese, Dios sí lo había mirado. Hermanos, cuando estás en lo oculto, cuando estás allí en lo privado, Dios te está mirando. No debemos olvidarnos que donde no llega el ojo del pastor, el ojo de un líder, en los ojos de nuestros hermanos, allí sí está el ojo de Jehová. Allí está, sí está el ojo de nuestro Dios. Y nuestro Dios, hermanos, no tranza con el pecado. Si bien, hermanos, Dios ama al pecador, pero Dios aún sigue aborreciendo el pecado. Y no porque exista modernidad y tecnología y estemos en el año 2022, en el siglo XXI, hermanos, Dios aún sigue aborreciendo el pecado. Nuestro Dios es santo. Y como decía allí, hermano, nuestro hermano César, cuando coordinaba, cuando Isaías entró al templo y vio aquella gran nube de humo y vio la casa que allí se estremecía y vio la gloria de Dios, y dice que los querubines daban voces uno a otro diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria al nombre de nuestro Dios, Él es santo. Hermano, ¿y por qué la palabra santo se repite 3 veces? Y no es por la Trinidad, no es que sea santo el Padre, santo el Hijo y el santo el Espíritu Santo, sino que, mis hermanos, es porque en el Antiguo Testamento, cuando había que darle énfasis a algo, no existían los signos de exclamación, y por lo tanto, cuando había que dar énfasis a una expresión, repetían, y por eso Jesús le decía a los discípulos: de cierto te digo. Poniendo énfasis, hermanos, y cuando algo se repetía 3 veces es porque eso era algo demasiado importante, y por eso es que se repite 3 veces: Santo, 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 hermanos, porque es algo importante, es algo primordial. Como le decía, no es algo accesorio, es algo que Dios está demandando de nuestras vidas, hermanos. Y allí fue descubierto, hermanos, el anatema. Allí fue descubierto Acán con su pecado. El pueblo tomó justicia y ahora vino la bendición de Dios. Hermanos, cuando el pecado es descubierto y el pecado es sacado del pueblo, cuando el pecado es descubierto y es quitado, mis hermanos, ahora viene la bendición de Dios. ¿Sabe lo que ocurrió? Que después Josué fue a pelear con ese mismo pueblo, con los de ahí, y dice la palabra de Dios que estando en la guerra se estaba oscureciendo y ellos estaban perdiendo, pero Josué oró y clamó a Dios y dijo: Sol, detente, y tu luna, detente. Y dice la palabra de Dios que hubo milagros. Él fue el día más largo que se ha registrado en la historia, y ellos obtuvieron victoria, mis hermanos. Cuando el pecado es sacado del pueblo, hay victoria. Hermanos, ¿cuántas veces creemos que porque hemos ocultado algo, eso pasó desapercibido? Pero tengamos cuidado, mis hermanos, Dios no olvida, Dios está mirando.
Dice la palabra de Dios que estaba David allí paseándose en su palacio, pues estaba en una guerra y David se quedó allí porque le dijeron: no, tú quédate en el palacio para que no te expongas. Y estando David allí en su palacio, vio una mujer que se estaba bañando y la encontró hermosa, la hizo traer y preguntó primero: ¿quién es esta mujer? Y le dijeron: ella es la esposa de Urías Eteo. Pero él dijo: no importa, tráiganmela. Y él estuvo con ella, dice la palabra de Dios. Y hermanos, pasados unos días, esta mujer le da a conocer al rey David que había quedado embarazada. Y David dijo: bueno, ¿cómo oculto este pecado? Y dice la palabra de Dios que hizo traer a Urías de la guerra y le dijo: ¿cómo están en la guerra? Vete a tu casa a descansar unos días, está con tu mujer ahí unos días. Quería ocultar su pecado, pero Urías era íntegro, mis hermanos. Y Urías dijo: no, yo cómo voy a ir y estar allí en mi casa, en mi tienda, tranquilo, mientras el arca de Dios está en peligro, mientras hay hombres que están dando su vida. Y Urías se quedó ahí a la puerta del rey, no entró a su casa. David llamó a otro siervo y le dijo: denle vino, que él se emborrache para que entre a su casa a dormir. Lo emborracharon, pero aún así Urías no entró a su casa. Él se mantuvo íntegro, mis hermanos. Entonces David dijo: bueno, voy a tener que tomar otras medidas para esconder su pecado, mis hermanos, porque el pecado trae consecuencias, hermanos. Y ahora dice que tomó a uno de los soldados y le dijo: ¿saben qué? Pongan a Urías Eteo allí en la línea, en la primera línea, donde sea más peligroso para que lo maten. Y mandó una carta al general que estaba ya en la guerra. ¿Y saben quién llevó la carta? El mismo Urías, porque David sabía que era íntegro y Urías no iba a abrir esa carta. Él mismo llevaba esa carta donde decía: pongan a este soldado ahí de los primeros para que lo maten. Y mis hermanos, fue puesto allí. Pero llegó el día, hermanos, en que ese pecado que había pasado desapercibido para todo el reino, Dios sí lo estaba mirando. Y vino el profeta Natán y enfrentó a David y le dijo: David, por tu pecado la espada nunca se apartará de tu casa. Hermanos, y así David pudo reconocer su pecado. Y ahí escribió el Salmo 51 y él dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero fue necesario que fuera confrontado. Hermano, yo no conozco tu vida, yo no conozco tu situación, pero si la palabra de Dios hoy te confronta, hoy día la palabra de Dios me está confrontando, tenemos que tomar la actitud que tuvo David y venir delante de la palabra de Dios, delante de la presencia de Dios y reconocer nuestra falta, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas, mis hermanos. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mis hermanos, ¿qué significa un sacrificio vivo? En la antigüedad, cuando tenían que ofrecer un carnero, cuando tenían que tomar un becerro, ¿saben lo que hacían? Mataban el becerro y luego lo ofrecían en el altar. Pero aquí Pablo está diciendo: yo no quiero que ustedes se mueran para que sean un sacrificio para Dios, sino que Él está diciendo: yo demando de ustedes un sacrificio vivo. Y ¿saben, mis hermanos, cómo se presenta un sacrificio vivo? Si tuviesen que tomar un carnero, si tuviesen que tomar un becerro, para que esté sujeto en el altar, tendrían que amarrarlo. Lo que Pablo está diciendo: yo necesito que tú amarres tus pasiones, yo necesito que tú refrenes tu lengua, yo necesito que tú refrenes tu egoísmo, yo necesito que tú refrenes tu pecado y lo sacrifiques para Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, como cristianos, a veces siendo hijos de Dios, damos rienda suelta a los deseos de la carne, a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos, a nuestros placeres, mis hermanos, sin tener temor de Dios, y hermanos, y abusamos de la gracia de Dios? Hermanos, en la antigüedad el sumo sacerdote, cuando tenía que entrar al lugar santísimo, el atrio estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo, y solo ahí podía entrar el sumo sacerdote. Y sabemos nosotros allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 20 al versículo 28, nos enseña, hermanos, cuál es la vestimenta del sumo sacerdote. Y él tenía que llevar una placa en su frente que decía: santidad a Jehová. Hermanos, y eso él tenía que practicarlo, porque si él entraba al lugar santísimo y estaba en su condición de pecado y era descubierto pecado en su vida, ¿sabe lo que pasaba? Moría instantáneamente. Y hoy en día, hermanos,
Muchas veces venimos delante de la presencia de Dios con pecado, sin reconocer ese pecado. Vivimos una vida de cristianos con pecados ocultos en nuestra vida. Y como no cae fuego del cielo o no morimos instantáneamente, pensamos, mis hermanos, que eso ya pasó, que eso ya no tuvo importancia. Esto le ocurrió a Sansón, hermanos, y Sansón jugó con la santidad. Hermano, Sansón nació, fue allí profetizado a su mujer, y a su madre, y allí Dios, el ángel le dijo, mira, vas a tener un hijo, y este hijo va a ser nazareo. El pastor ya me ha predicado varias veces de esto. Va a ser dedicado a Jehová, va a ser apartado para Jehová. Su vida entera va a ser dedicada a las cosas de Dios, y Dios lo va a ungir como juez de Israel, y él va a libertar a Israel de los filisteos. Pero sucedió, hermano, que Sansón era un hombre que él se sentía con la unción de Dios, con el poder de Dios, y por lo tanto él hacía lo que él quería. Dice la palabra de Dios que él fue y tomó una de las mujeres filisteas. Y su padre le dijo, oye, hay tantas mujeres en Israel, ¿por qué tomas una de las filisteas? Pero allí Sansón dijo, yo quiero aquella mujer. Fue su padre y le tomó a aquella mujer. Después, hermanos, estuvo incluso con rameras, porque no le fue suficiente. Hermanos, y él en una ocasión mató un león, gran victoria que Dios le dio. Pero él no tenía que estar cerca de animales inmundos, y el león era considerado un animal inmundo. Sin embargo, Sansón, después que mató al león, pasó nuevamente por ahí escondido de sus padres y vio que había un panal de abejas, y tomó de aquel panal, le dio a sus padres y él lo llevó como trofeo. Hermanos, sabiendo que él no podía estar cerca de animales inmundos. Y después de esto, mis hermanos, de tanto jugar con la santidad, llegó a enamorarse de una filistea. Y esta filistea, con astucia, cuando se dio cuenta que él estaba enamorado de ella, comenzó, hermanos, a hablar a su corazón. Por eso, jóvenes, tengan cuidado con las filisteas. Hablan suavemente, susurran. Sus ojos son hermosos, de hermoso parecer, pero susurran muchas veces para manipular, para apartar a los hijos, a los jóvenes de la iglesia. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con estas artimañas, porque luego viene la trampa. ¿Saben, mis hermanos? En Sudáfrica cazan monos, y para atrapar a los monos ellos no ocupan tanto las balas o las pistolas, porque los monos son muy ágiles. Entonces ellos los toman y ponen en los árboles, ponen jaulas. Y estas jaulas son pequeñas y ponen alimentos dentro de las jaulas y le dejan una pequeña abertura de tal manera que el mono pueda meter su mano, y el mono toma el alimento, y una vez que aprieta el puño, las manos de los monos son muy similares a nosotros, la mano queda más grande, por lo tanto no es capaz de sacar la mano, queda atrapado allí por tomar el alimento. Y los cazadores van al otro día, ellos ponen las trampas en la mañana, y el mono está todo el día tirando y no puede sacar su mano. Y llega la noche y el mono sigue tirando y no puede sacar su mano. Hermanos, si el mono supiese que si él abre la mano y suelta el alimento, podría sacar la mano, saldría escapado. Pero hermano, el mono sabe lo que hace, mantiene su mano, no suelta el alimento, y toda la noche está allí luchando por esa jaula. Cuando al otro día llega el cazador, lo sorprende así. Hermanos, a veces nosotros sabemos que hay cosas que tenemos que soltar. Sabemos que hay cosas que tenemos que dejar de ir. Sabemos que hay lugares que tenemos que evitar. Oh, mis hermanos, sabemos, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Sabemos que hay cosas que nos hacen daño, mis hermanos. Pero nosotros ahí estamos, no soltamos, mis hermanos, y caemos en la trampa del enemigo. Hermanos, siempre, siempre, mis hermanos, junto con la tentación va a venir la salida. Junto con la tentación, Dios siempre te da una puesta de escape. Estaba José ahí en la casa de Potifar, y la esposa de Potifar le insistía, se insinuaba a José permanentemente. Hermanos, pero la palabra de Dios dice que cuando ella quiso asir de sus vestidos, él salió huyendo, mis hermanos. A veces tenemos que huir, a veces tenemos que escapar, mis hermanos. A veces tenemos que alejarnos de amistades, tenemos que alejarnos de lugares. No podemos permanecer, hermanos, en el pecado. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, hay ocasiones en que acariciamos el pecado, jugamos con la santidad, mis hermanos, abusamos de la gracia. Oh, mis hermanos, estamos en tiempos difíciles, mis hermanos. Uno a veces mira la televisión o lee las noticias. Estamos en tiempos difíciles, mis hermanos. Pronto ya se va a aprobar una nueva constitución para nuestro país, y eso va a ser aberrante, mis hermanos. Es aberrante lo que allí se está tratando. Realmente, mis hermanos, van a dar libertad a muchas cosas que hoy nosotros mantenemos como alejadas. Le van a dar prioridad a aquellas cosas que son malas. Y vamos a tener una lucha, hermanos, por nuestra santidad.
Vamos a tener que pararnos firmes, mis hermanos, como iglesia, como cristiano. Usted como varón de su casa va a tener que pararse firme. Usted como madre va a tener que pararse firme. Y va a tener que tomar una decisión si va a dejar que el pecado entre a su casa o no. Vamos a tener, hermanos, lucha. Y vamos a tener que tener claro, hermanos, que tenemos que cuidar la santidad. ¿Por qué no se ponen en pie? Ya vamos a ir terminando. Hermanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos relata acerca de estos últimos tiempos. Nos habla, hermanos, de los hombres, las mujeres, las cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor. Como a lo bueno se le llama malo, hermanos, y a lo malo se le llama bueno. Y eso lo están enseñando a nuestros hijos en el colegio. Esas cosas que eran antes excluidas, aquellas que eran minoría, hoy están haciendo mayoría. Aquello que antes no se hablaba porque era pecado, porque era malo, incluso moralmente. Hoy en día es lo primero, hoy en día es lo que se tiene que buscar. Hoy en día es lo que se tiene que ahí sacar a relucir. Pero mis hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Hermanos, gloria al nombre de Jesús. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos habla, nos da una lista de pecados que son abominables a nuestro Dios. Y dice, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, en la nueva constitución se va a adorar a la naturaleza. ¿Debemos cuidar el medio ambiente? Sí, pero cuidado. Estamos cayendo, hermanos, igual que los pueblos paganos, adorando a la naturaleza, adorando un árbol, adorando un monte, adorando lo que Dios creó. Y por eso dice adorando más a lo creado, a las criaturas, que al Creador. Por esto dice, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron cada uno en sus lascivias. Dice la palabra de Dios, hombres con hombres recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y dice, estando atestados, vale decir llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermano, y miramos que todo eso es lo que está proliferando en el mundo. Y hermanos, lo voy a decir públicamente, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos en el colegio. El ministro de Educación, hermanos, pertenece a este grupo LGTBI. Debemos tener cuidado, ¿qué le están enseñando? ¿Qué es lo que está promoviéndose, mis hermanos? Debemos tener cuidado, pero si nosotros no cuidamos la santidad, ¿cómo vamos a tener discernimiento para mirar aquello? Debemos tener cuidado, mis hermanos. Hoy está pasando en nuestra sociedad, en nuestro país, hermanos, se está legislando para darle libertad a todas estas prácticas, que en los colegios se eduque con esta nueva mentalidad. Y el versículo 32 dice de Romanos 1, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vale decir, va a venir el juicio de Dios, la ira de Dios sobre ellos, mis hermanos. Como dice, hermanos, va a venir un día en que se va a hacer diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. El infierno, mis hermanos, no es un cuento de hadas, el infierno es real y está preparado para aquellos que desechan a Dios, para aquellos que hacen iniquidad, mis hermanos. Pero hay algo que me preocupa, mis hermanos, y que hace un tiempo lo venimos conversando. Y es que la segunda parte de este versículo, del versículo 32, dice que la ira de Dios y la justicia de Dios y el juicio de Dios viene sobre ellos, pero no solo aquellos, dice, sino no solo los que los hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Mis hermanos, en otras palabras, la ira de Dios no solo va a venir para aquellos inicuos, sino que también para nosotros.
Aquellos que nos estamos entreteniendo con el pecado, aquellos que el pecado, el mundo nos está entreteniendo a nosotros, mis hermanos. ¿Qué es lo que estamos mirando en la televisión? ¿Qué es lo que hay en nuestros celulares, mis hermanos? Un pastor dijo: el gran problema de la iglesia hoy es esto, el teléfono. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué videos, qué imágenes son las que entran a nuestra vista? Debemos tener cuidado. La santidad, mis hermanos, muchos han creído y el mundo nos ha ilusionado que solo los que están en pecado son los que practican el pecado. Pero la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que aún en Efesios dice: ni fornicación, ni toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Debemos tener cuidado que estamos mirando, mis hermanos, porque aquellos que son entretenidos con todas estas prácticas, también viene el juicio de Dios. Por eso el versículo dice: no solo los que hacen, sino también aquellos que se complacen, aquellos que se entretienen, aquellos que se divierten, aquellos que la practican, también viene el juicio de Dios. Hermanos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 26, dice la palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio. Hay un límite a la gracia, mis hermanos. No abusemos de la gracia. Si estamos en pecado y parece que nada pasa, va a venir la mano de Dios sobre nuestra vida. Por eso hoy yo le llamo, mi hermano, mi hermana, a que nosotros seamos valientes y reconozcamos nuestro pecado delante de Dios y podamos decir, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón. Y dijo el salmista: pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame hacia el camino eterno. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué no pasa al altar en este momento? Vamos a orar delante de la presencia de Dios de un paso de fe. Hermanos, todos somos pecadores y la gracia de Dios aún está extendida sobre nosotros. Tal vez su pecado no sea el más grave, tal vez su pecado no sea algo notorio, pero mi hermano, mi hermana, Dios conoce nuestros corazones. Y Isaías dijo: purifícame hasta lo más puro de mis escorias, límpiame hasta aquello más puro de mis escorias. En esta hora reconozcámonos delante de Dios y vamos a orar. Señor Jesucristo, oh Dios Todopoderoso, tú conoces mi vida, tú conoces nuestro caminar, Señor. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra condición, reconociendo, Señor, nuestro pecado. Pero Dios mío, yo no quiero que se encienda tu ira sobre mí. Oh Dios mío, yo no quiero abusar de la gracia, yo no quiero jugar con la santidad. Señor, en esta hora, Dios mío, yo vengo delante de ti, reconociendo mi condición, y yo sé que tu justicia aún está extendida sobre nuestra vida, tu misericordia aún está extendida sobre lo justo. Oh, aleluya.